Dilo, ahora tú. Parra Salado. Carmen. Carmen. Rosario Parra Salado. Y yo, Elena Jiménez Parra. ¿Vais a contar la historia de quién? De nuestro Yo- tío, hermano de mi padre, Manuel Parra. Manuel Parra. Y es mi tío abuelo. ¿Dónde nace Manuel Parra? El día que Nació. nació, Espérate. Nació en. Porque ellos tuvieron varias. En Cuatro Domicilio. Juanes. En Cuatro Juanes No. o en Ruiz López. No. Cuatro Juanes no. Juan de Torres. La calle Juan de Torres. En la calle Juan de Torres en 1907. Vale. 1907. ¿Y dónde desaparece Manuel? Manuel desaparece en la. Bueno, cogió preso en la Plaza Aladro. en la Plaza Ladro. ¿Iba caminando por la Plaza Ladro? Por la Plaza Aladro. ¿Y quién se lo lleva? Por la policía. O la Guardia Civil. Por no la sé. Guardia Civil. Ya, Los eso. milicianos. Los los milicianos. Le dieron el harto Ajá. y ellos, dicen que pudo salvarse porque tenía bien la casa de ¿cómo era? La casa de ¿qué? De alguien Bueno, hermano, Sí, está de alguien. que estaba por allí cerca. Y la fábrica de la plaza eso, estaba la fábrica de cápsula, de cápsula no. ¿Cómo ¿Qué era? te pone? No. De refresco. Y conocía gente allí Ay, para poderse esconder. ay. Y lo cruzó. Y ya está. Y le dieron el harto y ¿Se lo lo cogieron llevaron? las pistolas. Pero él entonces su intención que era esconderse. Sí, hombre, Claro. Él sabía que lo Uy. estaban buscando. Claro. Y estaban perseguidos. ¿Quién Y le me- avisó? No. No, Le porque ya cogió- estaban presas ya haciendo, hubo cogiendo un presos. bando. Ya hubo un bando que toda la persona que llevaba arma de guerra o pistola, vamos, O era del bando que fuera. del De bando eso, que sea, de lo suyo. po, La cosa es que eso puede ser verdad o puede ser mentira que él llevaba armas, que también puede ser una excusa. no declaró que él sabía quién era, la llevaba para arreglar y no declaró, claro. No Po, quiso chivatar. chivata. ¿Cómo no me estoy enterando de esto? Que Es no un quiso. poco como que lo que se decía que lo habían apresado era porque él arreglaba armas, pistolas. Sí, hombre. Y entonces como que ahora querían saber de quiénes eran esas armas y Claro. por eso lo apresaron, para Claro. sacarle la información. Claro, eso es lo que decía la gente. A ver, que no... Que no sabemos seguro si es si verdad era o no es eso o no. verdad, Porque ¿sabes? juzgado no Realmente estaba. dice, ¿realmente tenía pistola o fue la excusa? Porque lo que sí se sabe es que él estaba metido en el sindicato muy activo. Claro. Él estaba muy activo en el sindicato de CNT. Y entonces ya él estaba, eso, ya se sabía Archivado. señalado. Él estaba señalado. Señalado. Entonces cuando llega el levantamiento militar a Jerez, ahí se avisa a todo el mundo de que hay una lista de gente señalada y él decide esconderse cuando está en el camino de Pauí. No. No. Él iba para su casa. Ajá. Vivía Lo cogieron. para su casa de la calle Clave. Vale. Claro, que cogió por Y aladro y cogía que por podría ahí. haberse escondido, si vio a la Claro. guardia, haberse Por- escondido en los sitios que conocía. Porque, vale, mira, vale. la casa que vivían, que había gente, era mi tía. Y esa casa tenía un jardín. Y la casa del obispo, que es ahora Esa mismo, es la calle Guilú. la calle Aguilú, pues ese es el camino que él podía Coger, claro, podía coger. por la calle Aguilú y lo cogería. por ahí. Y en la calle Santo Domingo había una fábrica De de refresco. refresco.
Que podría haber Que visto la los había- guardias y que haber la hecho había- así, Él que le intentó había intentado salir de meterse por por ahí, allí adentro. pero nada, Ah, lo y lo pillaron. pillaron. Estuvo su cojones. Sí, ¿no? Sí, Puso sí, sí. resistencia. Sí, lo tuvo ¿Se Esa lo bien. lleva a dónde? al penal. Al penal del puerto. Al penal del puerto. Ahí estuvo preso 3 semanas. Sí. Ese pana más o menos. Y el pobre decía que él no era un preso juzgado y Que no que tenía condena. que no tenía condena y que tenía sus pensamientos que seguramente que iba a salir, que no tenía ni idea de que a dónde iba. ¿Quién iba a visitarlo al penal del puerto? Mi padre, Padre. porque era el Su único, y su madre no, Y lo que le pasó a papá, ¿no? Los jueves iba, ¿no? los jueves. Cuando fue a verlo, Cuando mi padre llegó, pues le dijeron que que ya no habían estaba, puesto en libertad, que ya no estaba allí. que ya no estaba allí, que ya El había último estado. jueves. Y mi padre le dijo, Que quiere dime saber usted dónde está. dónde está para ponerle una caja. Y salió El alcalde, el alcalde de que Una habíamos tenido, Cuchara, ¿no? el Cuchara. Aquí en Jerez había un alcalde, hubo un alcalde que Tomás le García Tomás Figuera. García Figuera y le pusieron el Cucharita. Y mi padre decía, si no hubiera sido por el Cuchara, yo también me hubiera quedado allí. Porque es que lo sacó a empujones. A empujones. Vete de aquí, que si no, de aquí no sales. Y entonces fue el que hizo que mi padre se salvara y no preguntara por su hermano. Y sí, Y tuvieron que venir para Jerez a contarle a su madre que no estaba. Bueno, que no. Que se quedara callado y eso es un poco lo que ha pasado, que ha habido mucho silencio todo este tiempo. este tiempo ha sido... Y él ha ido conservando los papelitos escondidos en una lata que no se viera. ¿Y Silencio. su hermano Juan? Sí. Es eso, él en el penal tuvo las mañas, Manuel, de pasar notas, de comunicarse con las familias. Todas las comunicaciones al final eran él también preocupado por la familia. Por su madre y trabajo que había hecho de que su madre se preocupara de que lo cobrara para que pudiera coger ese dinero también. Deja terminado. Y que si ella no podía ir, que mandara a amigos suyos que tenía para que lo hiciera. Todo eso estaba, la verdad. Las notas también dan como ese halo de esperanza de que él creía que iba a salir, Sí, porque no había hecho nada. claro. Ponía, mamá, no te preocupes que soy un preso, aquí somos presos preventivos, sin condena. Esto cuando se resuelva ya estará todo claro. Y no sabemos dónde está. Eso. Que me encantaría de saberlo y poder llevar los restos a su madre. Pero eso va a ser imposible. Rosario, Carmen, ¿cómo fue? ¿Cómo después de todo aquel momento, toda esa vivencia, esa tragedia, cómo es la vida de vuestro padre? Pues mi padre... No hablaba, No, no no quería hablaba. eso, no quería. Eso no... Se Nosotros hablaba poco. en casa. decía, ¿cuándo murió tu hermano, tu padre? Tu hermano. Se mató en la guerra. Lo teníamos siempre en fotografía en casa. En casa. Allí, sí. ¿Él estaba presente en la familia, Manuel? Sí. Sí, en fotografía no se hablaba, pero lo teníamos presente. ¿Qué cosas bonitas decía vuestro padre de su hermano? Oh, Que trabajábamos, todo lo que hacía, el trabajo que hacíamos era estupendo. Que lo del techo de eso, dice que eso era un espejo cuando luego hizo, que son de escamas de esto de chapa, y estuvo trabajando en él y trabajaba muy bien. Mi padre también era un buen cerrajero.
fundidor. Yo le he ayudado mucho a mi padre. Hacía en las fraguas, le daba para encenderla y le ayudaba yo porque mi padre también lo hacía todo muy bonito. ¿Y qué pasa también con la empresa? ¿Qué pasa con vuestro abuelo, con vuestra abuela? Ya mi padre Se colocó en una en la bodega, bodega de en Bobadilla. Bobadilla. En ¿Y el, eso? ¿Y eso por qué? ¿Dejó la...? No, cerró el se taller. cerró en Él cerró el taller. mi padre cogió un cincel, se arrimó ahí su herramienta, trabajaba Particular. particular. Hombre, yo creo que tendría también miedo, ¿no? Si le dijeron... Mi padre Ya- tuvo mucho miedo siempre, Sí, sí. mucho miedo. Mi padre era de no darle valor Sí, para adentro. para adentro. Que tenían conflicto entre ellos dos porque por lo Claro. visto Manuel era mucho más activo. Sí, y él no igual quería que decía su hermano que era demasiado activo y no quería que estuviera Era más tan... prudente, ¿no? Sí, Eh, sí, Juan. sí, Y el otro era más guerrillero, sí. más Y contexto. cuando eso pues se enfrentaban mucho. en Que eso- llegaba Manuel a la casa y mi abuela decía, come hijo antes que venga tu hermano, porque siempre era que se iban a enfrentar, iban a pelearse. tener... que los dos eran de porque- un pensamiento parecido, pero era más Sí, mi padre también es de izquierda, pero Era de no, izquierda y- no de de tan tan arrésimo como raíz. era el Manolo. Tan de salta. No, era así. ¿Quién nos contaba esas historias? Eso ya, ya después no- ya de eso. Hemos ido cogiendo cogiendo y ya mi lo que hemos tía encontrado de todo encontraba, esto, de mi madre también contaba alguna cosa. muchas cosas. ¿Qué os contaba vuestra madre? Pues eso de que mi tío era como Mi era. madre no lo llegó a conocer. Pero se lo contaría al abuelo entonces. Claro, Claro, lo sabía. De Y la su- familia, también de la tata Isabela, era la prima hermana. Nosotros también vivíamos en la casa que era de una prima hermana suya. Allí nacimos nosotros en la calle Rendona. Y ella pues también era primo, su primo. Mira, el día 18 de agosto se mató, bueno, se murió fusilado su primo. Y el día, ¿cuándo fue? 7 días después quemaron a su novio. De Lo su quemaron. prima. Estaba en la guerra ya. Era falangista Era falangista Novio de su prima. de su su tía. primo. A los cuantos días de haber matado A los 7 su días. primo, le mataron también al novio. Que ya tenía su alianza para casarse y demás. Iban en un camión y le metieron fuego y lo quemaron todos los que iban dentro. Porque eran falangistas. Era otro bando. Es que eso es... Que quemaron a los falangistas. Sí. Sí. Aquí, como yo digo, es que la guerra Nosotros esta hemos fue ido entre al hermanos, cementerio. primos, familia y es una pena. Fue una pena. Porque Pero era la prima. ¿La prima quién era la prima? Te cuento. prima hermana. Ellas nacieron en casa de una mujer que se llamaba Isabela, que era la prima hermana De mi de padre. Manuel. Sí, Manuel, porque de la mi madre padre. de ella era la Y hermana claro, de mi y abuela, lo que dice, madre a su de mi primo- padre. A su primo lo fusilaron, pero a su novio, que era falangista, a la semana lo quemaron. Vale. Eso es un poco como decir que en la misma familia Hemos tenido estaba tragedia. como un poco, entonces yo creo que eso hacía también que el silencio Mira. fuera más Esa familia fuerte. tenían 2 hermanos. La familia de quién, de la ¿De Isabela. la prima? Sí, ¿Sabéis? la prima. Tenía 2 hermanos. Tenía uno Juan, bueno, el falangista, y otro era Pepe. Ese era el novio de ella. Ese era el novio de ella. Bueno, uno era de la comunista,
Uno era comunista y el otro era En la falangista, misma familia. de las mismas familias. Y ve cómo se... Uno médico, uno tenía médico, tenía Y el otro oficinista. de oficinista. Y desapareció Los dos. los dos. Hombre. Y decía mi tía, o todavía va a aparecer Pepe. Ella esperaba todo el tiempo Sí, que sí, fuera a aparecer. el cuñado pues, iban a aparecer. Pepe, ¿quién era? Hermano de su de novio. mi, El comunista. el comunista, El comunista. que era, mira, ese hombre era pan bendito pan Jerez. Dice que cada vez que llegaba a la consulta, si había que dar un duro, se le daba. Y si le daba, no cobraba. Y mi suegra, hablando un día de esto, y dice, porque aquí había un médico que ese hombre daba nada más que limosna, no cobraba, no. Y dice, ¿cómo era? Y dice, Díaz Borrego. Pepe Díaz Borrego Díaz. era el médico. Díaz Borrego. Díaz Borrego. Digo, A mí me recuerda a don José Ibáñez también. ay, eso, Mm. ahí. Ah, pero del estilo, ¿no? Sí, Ay. sí. Vale. Llegaba y daba Es eso, limosna. que hablas de una historia y al final Es que termina te- hablando es de que la historia todo de tanta gente Llevamos a alrededor, una, otra, que eso es un poco... porque ya estamos hablando también de Claro, otro. Una eso manera de convivir. Claro, y Vamos. que se cruzan las historias, Mm. ¿no? Como lo de los papeles en la cárcel, cuando habla de su compañero de celda y gente que está allí en prisión, que también estaría como, no sé, es de justicia también reconstruir esas historias a partir de una historia. ¿no? Bueno, y de poder conocer la familia, porque Claro. también por ahí se puede sacar. Elena, hablando justamente de construir, ¿cómo tú empiezas a hacer esta labor de investigación a raíz de qué? Pues hace unos años, en el Ateneo Libertario, que es donde formo parte de hace ya unos años, hicimos una charla hablando del libro de Diputación de Cádiz, que es una maravilla, el de memoria histórica y represión franquista en la provincia de Cádiz. Y se lo dije a mi madre, y digo, mira, estamos haciendo esta presentación de este libro, y mi madre me dijo, pues mira a ver si está el nombre del tío. Y yo abrí... Me trajo una fotocopia de la página. Claro, lo abrí, Manuel Parra, y justo encontré por primera vez, encontró la familia los datos de que fue asesinado el 18 de agosto de 36. El registro. Por primera vez como quedó constancia escrita Sí, porque mi sobre padre no papel, tenía nada. nada. No le dieron Que papel le dijeron ninguno. que ella no Nada. estaba. Entonces pues le hice una foto, mi madre dijo wow, y yo ya entonces empecé a tener un poquito más de como... Yo sabía que estaba en su historia, de que había alguien que murió en la época de la Guerra Civil. Pero también lo sabía de chiquitita y no le echas cuenta. Pero ya que una está más metida en el tema, pues ya dije, aquí hay una historia que yo quiero conocer, ¿sabes? Que habla de mi familia y habla también de mi historia, ¿no? Y a partir de ahí pues ya hablé, pues tu tía tiene un montón de fotos, wow, tiene un montón de fotos. Le hicimos una composición musical con el domador de Medusa, que cada 18 de agosto intentamos que la gente Se vea pone, el la vídeo, pone, la Mari Carmen la pone, la que se cuelga. llama el Herrero, le puse el nombre. Y bueno, a partir de ahí se ha hecho un espectáculo sobre memoria histórica con historias de otras personas de aquí de la provincia. Como que ha ido creciendo y eso, y a partir de ahí pues seguí investigando, y hace poco con esto de hacer la entrevista, el otro día estuve con mi tía y mi madre siempre me ha dicho, pues tu tía creo que tiene más cosas de la prisión, y esta semana es cuando hemos accedido, yo he podido digitalizar los papeles de la cárcel. ¿Y ver por primera vez? Ver por primera vez, que ha sido súper fuerte. Es que verlo es como hacerlo más real. Eso lo Presente. he Sí. visto, la he visto eso. Que denuncien eso. El primo, ¿no? Sí, Carmen, ¿tú tenías eso ahí guardado? sí. Sí, Porque la cajita esa de hierro que había la antes, la tenía cajita mi fuerte que padre. se decía. Y ahí tenía todos Lo sus tenía papeles. del abuelo. Sí.
tenía ahí escondido? Y Un montón de papeles, que todavía hay allí algo. bueno, ya no queda los papeles de la obra y tu padre Factura mía, de la luz, de la época. los tornillos que tenía. Él hacía, tengo ahí guardado un clavo de los que hacía papá. Mira, Hacía los clavos y todo. los tornillos tenía de una tuerca de otro. Ay, ay, ay. Era muy curioso Bueno, los y dos, mi ¿eh? tío, Tenía que un lo tengo yo, almacén, una. herramienta grabadas con su nombre, Mira, tenía MP. un. Porque los hermanos se llevaban cuando se peleaban eso, y estas herramientas son las mías. Y él cogió y grabó la suya. MP, tengo yo en Que no se una, me pierdan. una parcela que tengo y allí las tengo. Las suyas Ah, estaban grabadas para que su hermano no se las cogiera. Estas son mías, estas había para que vea. Pero pese a eso se veía que... Sí, no, Eh, claro. cuando Hombre, te se diré, querían. él no lo ese- dejó porque iba a verlo y si no, Manuel no tenía pareja. sí, Sí, Sí. tenía novia. pero cuando ella me puso ya el plan que tenía, lo dejó. Antes de. Sí. Mm. Vale. Que por cierto, Por ser combativo. sí. Por cierto, ella era costurera. Le voy a contar la Ay. historia. ¿Y qué pasó? Mi padre la tiraba por aquí, por allí. Y le decía, Carmela, llévate a mi hija. Ah, sí, De sí, costurera sí. de hombre. A costurera, anda. Y me llevó la hija de su puñetera madre. Tenía mucho carácter, más mala que... Bueno, La tomó con ojo. ella. ¿Sí? Sí, Sí, así. ¿Se vino sí. contigo? Sí, Sí, la sí. tomó con Bueno, ella. la tomó con todo el mundo. Es que Porque tenía muy mal ella carácter, era es muy... que era Era mala. muy Sí, mala. sí. Ya con un labio muy grande, pintado, un colorado, unos En la parcetones. calle de San Agustín era donde estaba, por la Plaza de la Arena, ¿no era? No, Él tenía el taller, en la calle Santa Cecilia. tenía el taller. Le cosía a ella un Y sastre. ahora bueno, pues se peleó con la dueña de la sastrería y se fue. Cuando se fue, me llevó ella A todos lados, con ella. a la, como a la calle Arco. Pues mira, más o menos, pero claro, el sastre perdió la sastrería, me llevó a su casa. Hoy, mira, que me enseñó porque ella tenía un anillo, tenía unos pendientes, una cadena, bueno, Hola, un ole, chorro. con el viento. Mira, que mi tío se lo había regalado. Digo, pero cuando llegó a Luma, no veas tú, la señora, ya no era la misma, Ya no era la buena. ya no era. Y pasó ¿Sabéis mucho. vosotras cuál es el papel o el último escrito con el que medianamente pudo despedirse Manuel? No. Aquí de los papeles No. hay uno que es del día 10 de agosto, pero los demás no... No Se tiene- intuye No tiene. un poco, en verdad, se intuye en los primeros un poco, ¿no? Que está ahí como, que no te preocupes, ¿no? Que no estamos condenados, no sé qué. Como que parece que acaba de llegar. Y no sé, y hay algunos que están como muy bien escritos y hay otros, yo noto como que no hay la misma energía. No lo sé si es, pero como no hay fecha. Lo estaría habría ya que- intuyendo lo que... Porque pero- seguramente irían saliendo, algunos ya estaban y no lo tocaba, pero dentro de nada me tocará a mí. Porque si iban cogiendo apareciendo. grupitos, porque Porque el día eso 10 de todo es a el la vez, ¿no? último y creo que José Arantave, que era su compañero de celda, que yo creo que está registrado, porque él era el presidente de los albañiles de la CNT. Sí. Y a él lo asesinaron, de que además eso está bastante documentado, ese grupo de albañiles. Y a él creo que fue el 13 de agosto.
¿sabes? Lo quitaron antes. Entonces, Bien, como su compañero de celda de repente ya no está, es como. Diciéndome tocar a mí. Es que hay que imaginarse esa. Eso Estar en es. la piel de ellos. Sí. ¿Cómo recogisteis vosotras cuando descubrió Elena lo del 18 de agosto? Pero de hecho, bueno, ellos ya saben lo Uf, del sí, 18, pero yo- saber el Mi papel. padre siempre la boda de esta. Pero su papá no lo ha visto. Él nunca vio un papel. Él eso no lo- llegó a eso verlo. sí, eso Esto no. me lo trajo ya mi niña cuando ya mi padre no estaba aquí. Aunque él no lo ha visto esto. A mi madre a ti te impresionó bastante. Sí, sí. ¿Habéis hablado con Cristóbal de cómo cogió la información o de dónde la sacaron? No, yo no sé si he llegado a hablar con él directamente. A lo mejor coincidió con él, no he sido consciente, es muy mala palabra. Pero sé quién es él. De que aparezca el registro. Mm. Y lo que tú me has contado cuando ha entrado Rosario, lo de que tú te casaste el 18 de agosto. Mm. ¿Quién te dice, anda, que te va a casar un 18 No de sé agosto? si fuiste tú o mi madre, no me acuerdo. Pero ya ha pasado el día. Sí, no, que yo lo mencioné, pero ya me lo dijo después. ¿Qué te dijeron? Que mi padre le había dicho, se va a casar día 18. Yo no le he dicho a la niña que fue el día de lo de mi hermano. Pero yo ya me enteré ya después. Porque él no me lo dijo. Vamos a decir, me lo llega a decir, a lo mejor yo hubiera cambiado la fecha, ¿no? Pero yo ajena, Y ahí es cuando tú supiste que fue un 18 de agosto. Sí. Tú antes no lo sabías. no. No, Antes porque... de casarte. Sí, Es decir, que la información era Yo muy sí lo escasa. sabía. sí, sí, era... Ella sí, Yo lo pero... sí, Pero sí yo lo sabía. dije porque fue la fecha que me venía, que me coincidía bien. ¿Por qué lo sabías tú, Carmen? Porque yo, vamos, lo tenía intuido. Además, en esa fecha se tuvo un accidente, una prima suya, Ah, también, ¿verdad? el La día prima Carmelita. 18, que él lo También, mintió. Y también. tú, como era más mayor Es también, que esa Ay. fecha ha porque sido muy y era mala mi para nosotros. santo, Santa Elena. También, Y tú Ahí llamas a tu alegría niña también. Elena. Elena, que yo no lo sabía. Le puse Elena y ya buscando, digo, ¿dónde está el santoral? A ver, y digo, Macachi, vaya tela. Es que no, Señaladito. mucho. Pues nada, esto es. No hubo sentencia, no hay registro de sentencia, No, Nada. nada. no hay papeles. Y también, por ejemplo, en CNT a mí me hubiera gustado ver si hay el registro, ¿no? De la actividad de él, Sí. pero por lo visto Bueno. se quemó. Muchísimos Esto- papeles por miedo. La gente que dijo, ¡buf! Que se está liando. Y cogieron y destruyeron Cuando, espérate. Documentos. para que no se pudiera seguir el hilo de esto más es lo que- No, personas. no, esto es la poesía. Esa es la poesía. Ah, ¿El qué, Lidia? un papel que había, que ponía, ¿cómo era? Uy, funcionamiento. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes un papel Pues de ese eso? lo tendrás tú allí. No, no, No lo tengo yo yo. te mando. Yo no El lo sé. 18 de. Yo no lo ¿Tú tengo. tienes un papel hablando No, de él? yo no lo tengo. Pero tú lo has visto. Yo no he visto de dónde no te puedo decir. Pero Yo suena que hay un no lo papel tengo por ahí porque de algo. nada más que me lo dio, empecé a ponerlo todo, vamos, porque no se me extraviara nada. ¿Qué iba a preguntar yo? ¿Verdad? La poesía. Manuel estudió, Manuel escribía. Él estuvo en la, No, esto tú- no, estuvo descubrí que en la que escuela, escribía poesía. de la escuela de la de la Porvera. la Porvera. Ajá. Ahí en Eso ese es. colegio donde estuvo mi padre y estuvo él, San José, ¿no? Sí. la escuela San José. La escuela Pero eso sí, es que ellos eran como muy de guardar cositas y eso, y entonces Pues, pues, se coño. conserva son como varias poesías, no sé, No, sí, le 8 corresponde poesías todo. tituladas A hierro muere. Esto es de él. La letra de Duya.
Eso preguntaba que Manuel estudió, me habéis dicho en el colegio de San José, Sí, y que, En la Corbera, ¿eh? sí, La en la Barbera. Barbera. y que tenía también una caligrafía increíble. Sí, muy Sí, bonita. es que era muy, Es muy que cuidadoso. mi padre también la tenía, ¿eh? Sí. Y Es él, que y se, incluso, y se escribía a pluma. sí, Antes era todo a plumilla. incluso en la cárcel, en las notitas hay algún poquito como de poesía. A sus amigos de la jarra, en el tabanco donde él paraba, No se va más. en la Plaza Ladre, está ese tabanco, que por lo visto es súper famoso. Y bueno, y esta poesía, Tiene que la son- fotografía, la ha sacado, la sí tenemos hay ahí, una fotografía por ahí del tabanco, del tabanco. que se llama Al hierro muere. Y son 8 poemas dentro de un único título. Era yo creo que una persona bastante artística también, tenía su punto. Mm. ¿Vuestro padre también? No, No era de poesía, No. pero sí es verdad que las cosas que hacía también tenía, o sea, de hacer escultura, no, cosas más. era muy, Muy detallista. muy detallista, Porque muy si ponía cuidadoso un todo. cuadro, le ponía una cenefa de Sus metal, clavitos, de de todo eso, clavitos, sí, de sí. todo. Mm. Eran creativos. Sí. Sí. Por ahí tengo yo un macetero de estos de hierro. Estos aquí no, los tengo por allí, en aquella parte de adelante. Tengo 2 maceteros que no hizo él. Tú tienes uno, ¿no? Yo tengo lo tengo Se lo la llevo la mano. maíz. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotras dos intentando averiguar, saber qué le pasó al tío Manuel? Pues mira, será 6 o 7 años. Que nosotros fuimos al 18 de julio, Sí que hubo allí una reunión una reunión. Es verdad. sí, estuvimos allí. El CNP. Una reunión de la CNT hace... Sí, hace esos años. Sí, pero estaba Que yo dice que repetido. estaban intentando investigar, a ver dónde se encontraba, dónde podían estar, y nos fuimos, la verdad, a ver si se andaba algún paso, pero se ha quedado eso ahí. Vamos, que vosotras siempre lo habéis tenido en la mente y en la Sí, 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 siempre, sí, siempre. Yo, Nosotros la hemos verdad, tenido me gustaría, como yo le digo, de saber dónde está para llevárselo con su madre. con su madre. Sí, su para madre llevárselo está allí en el con su cementerio. hermana Está y su hermana, mi abuela y mi tía, que es su hermana. Allí me gustaría llevarla. Pero eso es difícil, porque sabrá Dios dónde lo mataron y dónde lo enterraron, en qué cuneta, en qué sitio. De eso no Y mi tenéis padre- Ni nada, idea, ¿no? no. Yo, por mi ejemplo, abuela está en el primer patio, en el 51, que murió con su hermana a los 10 años. Y pasó mi padre un día al cementerio cuando que fue y vio una tumba abierta. Estábamos muy cerca de mi Que abuela se la compró. y la compró. Como el que compra un solar o compra Sí, un así. piso, Y, él se la compró, y porque yo estaba le cerca de su decía, madre, no, pero no lo hacía. ¿No? yo, lo del hecho de dónde ¿Era podría suya? estar, yo siempre he pensado, como estuvo en el penal, digo, bueno, pues estará por allí cerca, porque se dice que hay una fosa por allí, por el cementerio. Pero al ver Usa. que su compañero de celda se tiene constancia que fue cerca de la Laguna Torró, dice que por allí fue donde lo fusilaron, y luego creo escuchar que luego se enterró en otro lado. Es decir, que puede estar en cualquier sitio, no tiene por qué estar cerca del puerto. cuando el Pueden llevarlo en cementerio un viejo, lugar, cuando el fusilarlo cementerio y- viejo Sí. llevaron a los muertos se llevaron en ¿Un camión? un camión. Y mi padre me dijo, ¿tú quieres venir conmigo? Porque yo no tengo valor. Y me dijo, bueno, pues vale. Cogimos al cementerio, mi padre lloró, y yo lloré. Los huesos eran tendidos por allí,
exportar. ¿Pero de dónde eran? ¿De dónde venían esos huesos? Las tumbas y decían que eran republicanos. Que se veía, ¿no? Sí, las vértebras, los... Todo, fíjate Todo. para encontrar Pues eso. sabe que Si se lo sabe. hace. Yo no sé si habrá registro escrito de todas esas decisiones, por eso son mandos, ¿no? Que se tomarían decisiones. Venga, pon, pues eso tendrá que haber un registro. No ¿Eso sé. cuántos años podría tener tú, Carmen? Yo, en cuanto... Cuando fuiste Cuando al te cementerio. fuiste. yo aprendía unos 18, Ahí era mayor. 19. Ya te fuiste, ya Sí, fuiste hombre, todo. ya estaba A mí no me cociendo llevo. porque primeramente en el periódico vino eso y mi maestra lo tuvo leyendo y se lo dije eso a mi padre. Hay imágenes, ¿no? Hay fotografías del parque Scout, del antiguo cementerio, Sí. donde se ven apilados. Ahí. Pues allí en ese cementerio se ha quedado mi abuelo, porque yo no sé mi abuelo dónde, ni mi tía, en ese cementerio se quedó. Y no se sacaron los restos. Sí, dicen que fue un poco... Mi tía ni mi abuelo ¿Qué dices? Que están se ahí. quedó en ese cementerio. No sacaron todo, por lo visto. Fue un poco así como... Es que hicieron, Eso fue de Pacheco. y cuando hicieron, me acuerdo yo que hicieron allí, dice que empezaron a hacer obras de los pisos y lo demás que está allí, encontraron cosas que no la habían sacado. Restos, sí. Sí, No. No hicieron nada bien. nada, no hicieron nada bien. Y todos lo Sí. denuncian. Bueno, Pues hubo sí. una cosa que creo que se habrá parado, que en Diputación de Cádiz estaban recogiendo ADN de familiares. Eso sí lo escucho yo. Lo siguen haciendo. ¿Lo siguen haciendo? Siguen haciendo. ¿No? Es más, en la asociación de memoria de Sí. que podéis dejar el ADN. Ah, Ah, mira. pues ¿Tú nada. sabes cómo...? En un Voy. isótopo. Lo estuvimos hablando el otro día. Me la he dado con Omar, porque es verdad que Con allí Omar. los tienen guardados. Por Porque es favor, verdad cuando que lo hay pidan. hijos que lo han dejado Por si acaso, ¿no? desaparecen, por si Sí, ellos hay ya no vuestro están ADN. Sobre Bueno. todo por el tema de las mujeres, es más fácil Ah, ¿sí? emparentarlas por el ADN femenino que por el Ah, masculino. mira. Mira, Bueno, el Juan Parra decía más que arriba, las mujeres no servíamos. Más cercano. Mi padre era muy machista, Sí. más que quería varones. Claro, Y me tuvo encontramos 3 hembras. Ah, Y los hombres son los que valían. Pues, Las mujeres no. le tocó No valíamos a- mucho. Mi padre decía Eran machistas por los Que- 4 costados. macho caía de pie. No, dices, los hombres salta y brinca y siempre cae de pie. Porque no, nosotros las mujeres no podíamos ir a ningún sitio, porque se podía encontrar la falta o lo que fuera. Pero él de siempre su dicho eso decía, digo, yo le replicaba. Dice, sí, pero es que los hombres salta y brinca y siempre cae de pie. Digo, claro, digo, pero cuando tenéis ganas de juerga, lo que se busca primero es una mujer. Y a ti te parió una mujer. Y yo no me callaba. Yo con él no me callaba. Y decía, y siempre tiene que estar replicando, digo, lo que hay. Muy bien. Vamos, ¿ves? Pero era muy machista. ¿Alguna vez vuestro padre os dijo, ¿a qué me recuerda a mi hermano Manuel? ¿O esto en qué me recuerda a mi hermano Manuel? Mi no. padre decía que mi hija se parecía a su hermana, Macangui, que su hermano, mi padre y su hermano, anda hija, que era una mangangui. Sí, porque era mujer y era muy tranquila. Porque Pero es que de las mujeres, como lo que decía la tata, es que la tenía como un jarrito mano. Niña, tráeme el vaso de agua. Niña, por la mesa. Niña. Ay, la niña. Es que la niña es... ¿Y eso? cuando te cases, Eso es lo que pasaba. veremos a ver. Y le decía a ella. Y mi padre le decía, pues me buscaré un apañadito. Porque mi hija hablaba. Muy tranquilona tranquila. también. bueno, una cosa muy... Y Pero a él le gustaban las personas que tenían... Por eso yo me iba mucho con él a su chinchalillo, me llevaba todos los domingos. A trabajar. Bueno, sí, me comía huevo frito de él.
porque los domingos se comía de desayuno un huevo frito con cocorrones. Qué rico. Sí, pues eso era su desayuno. Y la Rosarillo pues se ponía al lado y le cogía los cocorrones y y decía, Rosarillo, te va a comer toda la yema. Digo, bueno, pues tú te comes los demás. Para ir terminando, ¿por qué decidís emprender también esta investigación, esta búsqueda, este recuerdo de su memoria, de Manuel? Por eso, por hacerle Por eso. un homenaje a él, Por no- la no memoria de perder- mi padre. y La memoria de mi padre y de mi Claro. abuela y nada más. sí, Por justicia, ¿no? claro. justicia. Él, ¿qué estaba haciendo? Estaba luchando por unos derechos Yo laborales. esta noche me acosté a las Que- 4. que Nada más que qué cuando mala- leí qué todo mala esto es. y no cogía ni el sueño. que yo creo que es un poco por eso, por él mismo, ¿no? Es decir, él estaba eso por tener unas buenas condiciones laborales, las cosas que él escribía se veía que era una persona de buenos sentimientos hacia su entorno, pues que la hayan matado por esas ideas, yo creo que es de justicia que decir, él existió, sus ideas existieron y están vigentes. ¿no? Un poco, ¿no? Ahora como que hay que dejar las historias del abuelo calladas, ¿no? Yo creo que no, porque forma parte de mí y yo creo que de nosotros, ¿no? Entonces, es algo más, es personal, pero yo creo que es algo social, que nos hace mejor persona y Antes mejor decía, sociedad, ¿no? casadito es todo un mundo. El monumento que lo tenemos ahí en el parque, cerquita de mí. El memorial. El día que me lo dijo mi hija, y digo, ¿qué cosa más rara están haciendo ahí? Qué extraño. Y entonces que me lo dijo, digo, yo tengo que buscar aquí a mi tío. Oye, parece que es que me llamó. ¿Dónde está? Porque eso es horroroso de ver tantísimas placas. Y entré por el lado donde él estaba. Y nada más que hice así, mirar, y digo, oh, aquí está. ¿No lo has visto, Rita? No, No, Hay que yo no llevarlo. he ahí visto. cerquita. ¿De quién te acordaste? Yo no lo ¿Sabes? sabía de él. Dijo, Fíjate. que por lo menos, como le digo, aquí está algo que alguien lo lee y es él que está aquí. Para eso, para recordar que esa En el persona, puerto, porque es que hay, como yo he leído, el que es que hay algunos que ayuntamiento. tenían 19 años. Por Y favor. él tenía Y 27. padres de familia, yo qué sé, jovencísimos, de ahí de la barca, de todas estas pedanías. Eso es horroroso. Y eso queda en la familia, que yo creo que todas No. esas vivencias, el miedo, yo creo que a mí me han transmitido, que eso hace unos bastantes años, pero yo he sentido ese miedo en la forma de la familia, ¿no? Eso está. Tu padre, ¿no? Que tenía ese miedo, lo ha transmitido y ese miedo no lo habéis de que no se transmitido puede vosotros. hablar. Yo, mi marido, somos, como me digo, somos de izquierda. Y se pone algunas veces aquí en el patio. Manuel, cállate, que estamos en la calle, que tú no sabes qué está pasando por ahí. Total. Es que somos así. ¿Cómo ha sido también el hecho Somos de haber juntado a ustedes tres? Pues Y hablar bonito, sobre porque todo. no nos vemos mucho, ¿eh? No, y mi Entonces- hermana la pobre vivía por aquí cerca, pero desde que se me puso malita, pues se la llevaron allí sus hijos que viven por Icobesa y Oh. viven allí, que tiene una nuera que es Canela, como yo le digo, es Canela, Pero, Esta es mañana, Canela, a las 8. va todas las Carmela. mañanas, Carmela. Digo, le dio un nieto abrazo. y por eso tengo las memorias ya, Sí, pero pero bueno, contigo en bastante eso bien. Pero bueno, se ha esto recuperado bastante. nos ha hecho también hablar del pasado. A mí también estoy investigando el árbol genealógico, entonces así también empiezo. Que ya suelta muchas cosas, lo que pasa es que vamos Sí, rápido. mi padre también era una persona que tenía una memoria. Se juntaba, porque vivíamos en la misma casa, mi tía vivía arriba y se iban los dos y se iban a contar. De fulano, porque tú te acuerdas de Mengano. Y se ponían a hablar de su vida y tenía unas memorias. Mira, Mi mi padre trabajaba en el Banco Bilbao, en el Banco Vizcaya, en todos los bancos, el Teatro Villa Marta, el Maravilla.
todos los teatros, más Las las carderas, casas, las carderas las las arreglaba, carderas, ¿eh? se ponía. En la- Cuando llegaba este tiempo, como entonces no había teléfono, pues llegaba, Carmela, que hay que, Juan, hay que llevarlo a las carreras. Mira, El conde de los Andes, también. que yo lo conozco, Oh, el la conde de casa, los Andes. la casa. Y la madallaba que nos tenía las tortas de Carmela. Inés Rosales. Carmela. Nos metíamos por los comedores, por allí, por donde Ahí, llevaba. A mí es que me encanta. Y en escuchar las la historia peñas, antigua, las viñas, cuando iba a las viñas. Las En viñas, las viñas. a las prensadas, Todo eso lo ¿Los arreglaba. vecinos o la gente de alrededor, el entorno, os hablaba de Manuel y de Juan? ¿Os hablaba de vuestro padre, de vuestro tío? No, No, con los entonces vecinos no. no. Mira, vivíamos en una casa que era de estas de vecinos. Éramos 6 familias en la casa. 6 familias. Cada uno tenía sus cuartos. Y ahora mismo, en la calle Clave, ¿tú te acuerdas de la calle Clave? No me acuerdo mucho. ¿Dónde él vivía, Manuel? Sí. ¿Tú no te acuerdas? No. Pues yo no me acuerdo. Bueno, Que vivía... por finalizar, una palabra para vosotras que resuma todo este proceso de recuperación de la historia, del volver a mentar a Manuel, que quede constancia de que existió y de lo que le pasó. Por nada, Que me ha encantado de haberlo hecho. La verdad que me ha gustado mucho de hacer esta recordatoria y tenerlo más presente. pues sí. A Porque ver. yo le daría gracias que mi padre pudiera recibir que sea en el cielo y a mi abuela lo mismo, su hijo. Mentáis muchísimo a la abuela. Sí. Y yo tenía 9 meses. Pero bueno, me yo da tenía ella yo sí. tenía mi abuela, Era muy buena. mira, Sí, en aquel entonces era mujer y tenía que estar, como la pobre mía, digo, se murió su niña con 16 años, su marido a los 2 años, y se vistió de luto, y hasta y ahora. ya Bueno, era, hasta bueno, Igualito. eso, y era Además, pañuelo, que no se le veía nada, vestía de Aquí. negro, de Sí. arriba abajo. Hay una foto de ella aquí, por aquí. Y ¿Y además eso? él le escribe en las cartas, habla de mamá, mamá, mamá. La nombra mucho como que era una persona como yo creo que Sí, su articulaba madre la era... vida, ¿no? De la familia. Era el núcleo materno. Sí, su padre era más, mi abuelo era más fuerte, pero mi abuela, la pobre, como yo digo, era Que sufriría. lo que llevaba. Ahí Y están Elena, por tu llamándome. parte, una Ya. palabra que Llamando. resuma todo este proceso. Me están llamando. Una Por sola. delante. Es complicado. Yo creo que es un poco la familia busca paz, ¿no? A lo mejor. Y lo que he dicho, justicia. Y no sé, es que se me vienen muchas palabras, respeto hacia él, a sus ideas y no sé, es como algo tan que te remueve tantas cosas que es difícil una palabra. Pero yo creo que a la familia le daría paz y eso, el sentido